Bienvenido y bienvenida a un nuevo segmento de Voces del Cambio en nuestra sección Dejando Huellas. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Para los que no se han enterado, Voces del Cambio tiene un segmento de autoras. Este segmento de autoras es un compendio de empresarias que van a pasar por nuestro estudio y realmente es fantástico para mí tenerlas porque muchas de ellas son amigas mías y son excelentes profesionales, pero sobre todo las mejores seres humanos que yo he conocido. Tú conectas conmigo el día de hoy, pues vas a escuchar historias fantásticas porque la de hoy prometen. Tenemos a nuestra querida Miriam Bravo. Bienvenida a Voces del Cambio, Miriam. Muchísimas gracias, Ruth. Para mí es un honor, un auténtico placer, una bendición estar aquí y sobre todo en este programa de Voces del Cambio. Sí. ¿Qué te llama Voces? Pues la voz. Yo me dedico a la voz como herramienta de transformación, la voz como nuestra huella sonora. Es el eco que dejamos en el mundo, es esa huella que pueden pasar los tiempos, los años, sin embargo, cuando esa voz nos atraviesa, ese mensaje nos remueve, wow, la vida no sigue igual. Una voz puede cambiar un día, puede cambiar nuestra vida. Cuéntanos, ¿quién es Miriam Bravo? ¿Qué hace y por qué lo hace? Miriam Bravo es una conectora. Me defino como una sembradora de risas que prende el sol interior en las personas y sobre todo soy una desanudadora de voces, porque considero que la voz hay que ponerla en libertad. La voz hay que ponerla al servicio de nuestro mensaje, al servicio de nuestro corazón, y cuando tenemos la voz prisionera de las formas, del qué dirán, del juicio, no vivimos en libertad. Por tanto, mi viaje es desanudar las voces de todas aquellas personas que tienen miedo a exponerse, miedo a ser visibles y miedos a comunicar su mensaje. Yo viví justamente un proceso de transformación donde tuve que hacer frente a muchos miedos, quitarme muchas creencias para realmente conectar con mi voz auténtica, la voz desde la esencia, una voz genuina, una voz que fuera capaz de conectar, impactar y transformar. Por tanto, quiero que no haya más personas que vivan en ese piloto automático, en voces quizás desconectadas de su verdad, y ayudo a que lo puedan hacer desde un lugar seguro. Mira, te has comentado algo muy importante. Has hablado de desconexión de voz. ¿Qué es una voz desconectada? Una voz desconectada es una voz que está en el juicio, que está en la crítica, que está fuera. Es esa voz de la mente. Todos y todas tenemos un tiki-tiki. Ese tiki-tiki nos dice, no eres capaz de hacer esto. ¿Para qué vas a comunicar este mensaje? Tú no eres valiosa, tú no eres merecedora. Por tanto, nos desconectamos realmente de nuestra voz genuina. ¿Cuál es la voz genuina? La voz genuina nace en el corazón, en ese sonido primigenio. Es esa voz que cuando paramos, yo digo que cuando paramos, reparamos y por tanto conectamos con esa locutora interna. Yo estudié la carrera de periodismo, tengo un máster en radio, producción radiofónica, soy una amante de los podcasts. Sin embargo, Ruth, yo no sabía cuál era mi voz. Vivía totalmente desconectada porque me había comprado las creencias y esas voces del exterior que decían, es que tú vales solamente para reír, es que tú vales solamente para hacer, ¿no? Quedar bien. Y estaba tan desconectada de mi verdadera voz, y cuando me paré, me parí y salió una nueva versión de Miriam Bravo, una versión más sintonizada, más coherente, más armónica. Y entonces, como había transformado, mi voz también se transformó y descubrí que llevaba tantos años desconectada de esa voz genuina porque estaba fuera en esa voz desconectada. Entonces tuve que volver al origen, al corazón, taparme de todos los ruidos externos y empezar a escuchar mi propia voz, mi propia locutora interna. Cuéntame algo o cuéntanos algo. Cuando hablas de esa voz profunda, hay un proceso interno. ¿Nos puedes contar la historia? Uf,
Es una gran historia como todas, ¿verdad? Todas tenemos una historia porque todas tenemos una voz. Es curioso porque a veces nos comparamos, nos juzgamos y yo digo, es que tu voz te pertenece, tu historia te pertenece y cuando somos capaces de atravesar esos momentos de vacío, esos momentos de breakdown, es cuando podemos contarla al mundo, solamente cuando hemos trascendido. Mi historia surge desde que era pequeña, siempre me habían encantado los micrófonos, comunicar, cantar, transformar. Sin embargo, yo guardaba un secreto, Ruth. Era un secreto que muy poquitas personas conocían, solo lo conocía ella, la luna. Ella se convirtió en mi confidente y a ella le guardaba estos secretos que nadie podía escuchar porque yo tenía, ese era mi temor, de que si yo lo hacía público, iban a dejar de amarme, iban a rechazarme, iban a juzgarme y por tanto me escondí y vi presa durante mucho tiempo del qué dirán, presa de no ser yo. Y ese secreto, ¿queréis saber cuál era ese secreto? A ver, audiencia. Ruth, ¿tú quieres saber cuál era el secreto? Pues yo la conozco, pero la audiencia no, y además que nos has inquietado. Cuéntanoslo. ¿Y sabes cómo se dice en México? Que allí he vivido un tiempo. El chisme. Cuando tú dices Échame el chisme. ¿quieres un chisme? Todo el mundo presta ¿Y atención. qué mujer no le encanta el chisme, por favor? Bueno, pues mi secreto era que yo me había enamorado de una mujer luna. En aquella época, siendo niña, pues claro, eso estaba muy mal visto y de alguna manera yo tenía ese temor, esa vergüenza. Entonces ahí me costó mucho expresar mi orientación sexual porque tenía justo ese limitante de la familia, del qué dirán, de que me iban a desheredar, ¿verdad? Entonces cuando yo salgo del armario, y claro, el que más me costó fue mi padre. Bueno, mi padre cuando se lo contó yo recuerdo que fue un shock, él dejó de hablarme y durante un mes, Ruth, él no me dirigía la palabra. Bueno, me la dirigía, pero no me miraba a los ojos, no conectaba, ¿no? Como que había cierta vergüenza. Eran de esos papás muy drásticos, muy... Sí, de ideas antiguas. Ujú. Entonces, claro, a mí me costó mucho. Sin embargo, yo encontré una manera de llegar a su corazón y yo le escribía cartas de puña y letra y se las dejaba en su mesita de noche. Muy personal. Muy personal, siempre la escritura, ¿no? Le escribí y le decía, papá, yo sé que esto igual no es lo que tú hubieses esperado como para tu hija y demás, pero solamente te pido que lo respetes y que aceptes que yo soy así y que siempre voy a ser así y que soy tu hija y que el amor nada ni nadie lo puede cambiar. Entonces esas cartas fueron dejando una mella en él, una huella, hasta el punto que un mes después, yo en esa época tenía una pareja, que para mi padre era una amiga, y ya no, de entonces ya supo que no. Y entonces me dijo, Miriam, una noche en el coche, dice, Miriam, ¿esto que tú sientes, esto es verdad? ¿O es algo que, no sé, que es una moda? Y dije, no, papá, esto es verdad. Dice, es que yo quiero tener nietos. Ay, Ruth, cuando él me dijo esto, yo quiero tener nietos, a mí como que Te movió. me movió mucho y ahí lo dejé estar. Yo afiancé mi valor. Yo recuerdo que salir del armario para mí supuso conectar con mi valor, con mi orgullo. Y yo decía, es que yo merezco vivir la vida a mi manera, no tengo por qué vivir acorde a lo que digan los demás, siendo incoherente, viviendo en la mentira y además silenciando, ¿no?, mi latido. Sin embargo, pese a que yo había salido del armario, en el entorno más íntimo, yo todavía no me sentía libre de ser yo porque tenía la creencia de mi padre que decía, Miriam, tú no hagas nada que me pueda avergonzar. Claro, Qué era una fuerte. creencia demoledora y yo que soy ¿Cómo te hacía sentir? artista, porque en el fondo yo siempre me he sentido artista, comunicadora, artista, yo no me podía ser, no me podía mostrar tal y como yo era, divertida, porque digo, uy, mi padre qué va a decir, y si mi padre me ve que hablo de mi orientación sexual o si me conoce con una chica, y no, entonces yo me tapaba, hasta que un día, haciendo un proceso de transformación, de conexión con las emociones, porque ahí fue justo cuando viví mi transformación, yo descubrí la risoterapia y a mí me transformó, me ayudó, una herramienta que yo siempre he sido feliz, alegre. Sin embargo, la risoterapia me abrió una nueva mirada a mi universo interno. Me di cuenta de que yo no me permitía determinadas emociones y que vivía presa de una máscara social, vivía en la superficie buscando el reconocimiento, por tanto no me permitía estar triste. Descubrí la ingeniería emocional y fui descubriendo cómo cada una de esas emociones yo no las tenía bien pulidas,
no me aceptaba al 100%, fíjate. Entonces, ¿cómo puedo pretender que otras personas me acepten si yo a mí misma no me acepto con mis luces y con mis sombras? Qué importante. Total, para comunicar. No sabía poner límites, entonces no me amaba, no creía en mí, me juzgaba, me comparaba, tenía envidia. Con ese estado emocional es muy difícil que nosotras, o en mi caso, que yo pudiera comunicar mi verdad, porque vivía en una apariencia. Por tanto, cuando yo hago este viaje de transformación personal, me doy cuenta de que yo no creía en mí. Y lo que a mí me hizo cambiar fue conectar con el orgullo, conectar con el valor, conectar con mi autenticidad y decir al mundo, esta soy yo, aquí lo que ves, con todo, con mis luces y con mis sombras. Y para reafirmar esto, Ruth, yo lo que hice fue un acto psicomágico. Yo creé un evento hace justamente 9 años, en agosto del 2015, yo creé un evento que se llamaba Shining Night, que significa tu noche para brillar. Y yo esa noche, wow, la creé, ¿sabes para qué? Para yo hacer un acto psicomágico y salir Del del armario, pero en el escenario. Porque digo, a ver, si yo soy artista, pues el mundo, venga. Y entonces fue muy bonito, ¿sabes por qué? Porque yo fui fiel a mí, me puse una máscara y allí, delante de 50 personas, que era el auditorio, me quité la máscara, me mostré tal y como yo era y yo le dije al mundo, esta que ven ustedes soy yo. Y sí, yo tenía una necesidad de hacer un reconocimiento, pero no por los demás. Yo ya no buscaba que los demás me dijeran, bravo, qué bonito evento, no, era por mí. Y sin embargo, ¿cuál fue la reacción de la audiencia? La gente se entusiasmó porque esa noche yo quería hacer una común unión. No solamente que yo tuviera un desvelamiento, como a un acto psicomágico de salir del armario emocional, porque había un paso siguiente, era emocional, era de mis emociones, era de mi sentir, era de desanudar mi voz, sino que yo permití que otras personas que probablemente tuvieran miedos, que nunca se hubiesen atrevido a subir un escenario, lo hicieran por primera vez. Entonces se creó una magia, hubo una pareja que pidió matrimonio aquel evento, aquel día. Entonces, Vaya, wow, vaya. Ruth, Eso ese es cambiar evento vidas. fue un antes y un después. Entonces, de verdad que siento que salir del armario para mí a todos los niveles, tanto cuando salí con mi padre, que yo digo mi padre porque era hueso duro de roer, como cuando lo hice como para la sociedad, yo me sentí libre. Y cuando yo me siento libre, wow, es que ya no hay nada que me pare porque digo, ¿qué voy a pensar en el que dirán? Es que lo hago porque me nace, me vibra y me late, como se dice en México. Así que ese es mi mensaje para el mundo. Yo quiero que otras voces que están silenciadas, opacadas, aprisionadas en esa cárcel interna, en esa prisión emocional, se liberen y digan, esta soy yo. Y me da igual que sea una orientación sexual, Ruth. Hay muchas personas que a día de hoy, a lo mejor con unas edades ya pasando los 50, y de repente quieren emprender y eso está mal visto porque toda la vida has estado trabajando de manera ajena. Eso también es una salida del armario, porque hay que decir al mundo, esta señora ahora se ha Mira, quiero transformado. hacer un inciso porque estás hablando algo muy importante. No significa salir del armario específicamente a no Claro. a explorar tu sexualidad, sino salir del armario tiene un contexto muy amplio. Y me gustaría que lo repitas. Totalmente. El salir del armario implica una salida de esa zona de obscuridad, de zona de confort, de zona de los miedos, para plantarte, poner los pies en la tierra y decir al mundo, esta soy yo, esta nueva versión, esta mujer transformada, esta mujer que deja una relación de pareja de toxicidad y elige a lo mejor una pareja más joven para acompañante de viaje. Es también enamorarte de una persona de otra nacionalidad, de otro país, de otra cultura, vivirte en otro país. Es empezar a cantar a la edad de 60 años. O sea, salir del armario implica que tú conectes con tu valor, con tu genialidad, con lo que te hace única, único, ponerlo al servicio y dejar que los miedos se transformen en valentía. Para mí eso es salir del armario. Y hay muchos tipos, hay armarios, hay cajoneras, hay zapateros, son todos esos lugares pequeños, oscuros, sórdidos, donde tú estás aprisionada, donde no hay aire, O luz, o o luz, luna, o luna, o voz. o voz.
Encantadísima de escucharte. Cuéntanos un poco acerca de esta gran autoría, de este pedazo de libro, que de hecho que es un libro y un manual, ¿verdad? Totalmente. Son dos bebés, nacieron un año uno y el otro año siguiente. Antes de que nos hables en concreto del contenido, ¿cómo nace crear esto? Es muy emocionante porque este libro nace justamente fruto de contar mi historia. Ujú. Yo no sabía muy bien cómo darle forma a este libro. Yo había creado por un lado poesías, que al final las poesías fueron cartas que yo me escribía a mí misma en mi proceso de transformación personal para recordarme cómo volver a casa. Porque claro, cuando yo hice este viaje de transformación, yo aprendí mucho de las emociones, sin embargo yo decía, a ver, que se me puede olvidar esto de la rabia, esto del orgullo, esto del miedo. Entonces yo me escribía cartas, siempre la escritura ha sido muy terapéutica, ya con mi padre, acuérdate, con esas cartas que le escribí. Entonces al principio fueron cartas, esas cartas se transformaron en poesía y es un recorrido paso a paso por cada una de las emociones que a mí me ayudaron a transitar mi voz para desanudarla. Y además, como soy terapeuta, pues incluye invitaciones lunares para que las personas que lean el libro puedan hacer su propio viaje de transformación y cuento mi historia. Entonces aquí hay mucho chisme, aquí hay muchos secretos guardados, como el primer beso. Bueno, y esa historia cuando conté de mi papá. Sin embargo, Ruth, a mí me costó sacar el libro porque yo no encontraba como un sentido a todo ese libro. Date cuenta que este es un libro miscelánea, es un libro que no lo podríamos categorizar como poesía, como novela, como autoayuda, es Ujú. todo, porque de alguna manera también es mi integración como autora, como escritora, como comunicadora, y digo, bueno, pues el libro tiene mi forma, mi estructura, una Tiene mezcla, muchas facetas, ¿no? muchas facetas, como muchas fases Mm. de la luna. Algo que me ayudó muchísimo a darle forma al libro fue justamente ya la historia nuevamente con mi padre. Yo estaba viviendo en México en 2021 y a mi padre le detectan un cáncer terminal, un cáncer con metástasis. Yo me tengo que regresar de México, estaba viviendo en aquella época con la que era mi pareja. Llego a España y mi padre dura 4 meses, yo le acompaño, le canto, le recito y tuve algo muy bonito con él, que fue que era el COVID, era en 2021. Mi padre, debido a la inmunoterapia, en su segunda dosis perdió la capacidad de ver y la capacidad de hablar. Sin embargo, cuando yo llegaba y le veía, y decía, papá, él suspiraba y llevaba sus manos a su corazón y yo con las mías y hacíamos el vínculo. Un match. Conectábamos en ese match y yo sentía que para mí eso era la comunicación, conectar más allá de las palabras, sintonizar con el latido y sentir aquí estoy en hogar, en este corazón. Y me acuerdo que todo este proceso que yo viví, pues de la voz, de la canción, de la poesía, de todo lo que yo he ido descubriendo, se lo pude comunicar a mi padre y le pude dar esa última despedida, un viaje a través de la voz. Fue algo bien bonito que de verdad me siento tremendamente orgullosa. Me emociona mucho porque es algo que yo misma a día de hoy me asombro de cómo se pudo desarrollar toda esa voz y esa conexión con mi padre, ¿no? Ese gran maestro que yo tuve en este arte de desanudar la voz y conectar con mi valor, con ese apellido Bravo que me acompaña, de la valentía. Digo, y tengo que honrar este apellido. Entonces, cuando mi padre trasciende en luna llena, yo le hago una promesa a mi padre, ya está él de cuerpo presente allí, y yo le dije que todo el mundo iba a conocer su historia, que me iba a encargar de que todo México conociera su historia. Y cuando un año después llego a México, estoy viviendo un año en México, todo se da, yo el libro ya lo tenía gestado y demás, y entonces yo este libro se lo dedico a mi padre, porque él quiso tener un nieto. Entonces, bueno, no físico, pero es un hijo del espíritu. Entonces, aquí la dedicatoria dice: a ti, papá, que trascendiste sin conocer a tu primer nieto, susurros de luna, te abrazo con la voz del corazón para que te llegue mi amor allá donde estés. Qué Y, poético y en y qué México profundo. todo se dio, la magia se dio. Me regalaron pues la portada, que es Veracruz, Lalo Rivera, maravilloso pintor oaxaqueño, y el libro está dividido en las paradas emocionales que te comento. Y bueno, pues todas las paradas, ¿ves? Esta es la emoción de la tristeza, tienen una luna
Entonces igual, las lunas también han Es sido como la representación de las tal emociones. cual de colores, ¿vale? Entonces también me las hizo Ángela Uscanga, pintora veracruzana, amorosa, y me las regaló y me dijo, Miriam, yo sé que vas a hacer buen uso de estas lunas y que van a viajar por el mundo. Tanto es así que Susurros de Luna ya ha visitado Guatemala, Colombia, México, España, y tengo nuevos lugares, nuevos destinos para dejar esta semillita, contar la historia de superación de mi voz, de cómo conecté con la voz desnuda y cómo, gracias a este viaje de descubrimiento, pude honrar la memoria de mi padre, y a día de hoy pues mucha gente conoce ya esta historia. Me alegra un montón porque vas a inspirar a muchas mujeres que literalmente quieren salir del armario en cualquier contexto y qué importante es. Desde luego, sobre todo es conectar con el orgullo. Yo siento, y yo me dedico a eso principalmente, Ujú. Ruth, a conectar con el valor. Hablando acerca de tu metodología, específicamente, ¿cuál es tu trabajo? Porque aquí hay una confusión probablemente, ¿no? Hay un esquema de comunicación como tal, como es la oratoria, y es una comunicación tú a dar voz. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la diferencia con la oratoria? Porque es comunicación también. Totalmente, claro, date cuenta que yo en el 2020 estaba totalmente desconectada de mí en el sentido de desintegrada. Y justo en Mm. el 2020 yo me integro en todas mis partes y digo, bueno, pero ¿quién es Miriam Bravo? Pues claro, yo estudio la carrera de periodismo, tengo máster en radio, tengo también PNL, mindfulness, gestión emocional, artista, poeta, digo, pero bueno, risoterapia. O sea, pero ¿quién es Miriam Bravo? Y yo digo, ¿cuál es el nexo común que une todo? Claro. La comunicación. Entonces yo he creado en mi método se llama el método CARE, que también tiene que ver en inglés con cuidado, y son el acrónimo de CARE, que es comunicación que integra, muy importante, el arte, Ujú. la risa y las emociones. Por tanto, es una comunicación transformacional. Es una comunicación que lo que busca y pretende es que la persona primero viva una transformación interna para que luego pueda comunicar desde otro lugar. Yo misma no sabía comunicar desde la autenticidad porque vivía presa de las formas, vivía presa de esas voces de la sociedad. Entonces, cuando la gente viene a mí y dice, yo quiero comunicar mi mensaje, lo primero que les digo, les hago un poquito de repaso de sus emociones y me doy cuenta de que aquí hay que Hay trabajar. mucho trabajo. Porque si no, yo te voy a dar el esquema de la oratoria, que está fenomenal, yo lo llamo la arquitectura de la voz. Sin embargo, si yo te doy una arquitectura de la voz, vas a comunicar desde la forma, que está bien, porque es una estructura y todos necesitamos una estructura. Una casa necesita una estructura. Ujú. Ahora bien, es muy diferente una casa a un hogar. Dame la estructura, pero dame el calorcito, dame el apapacho, dame Claro. esa conexión. Entonces, lo que yo trabajo es primero el fondo La parte transformacional, y luego vamos con la forma. fenomenal, porque realmente lo haces desde la esencia. Y Ese es es mi como que objetivo, me encanta, porque antes lo hacía desde el otro lugar y yo misma me veía como un busto parlante, ¿no? porque era más Conectada, estructural, ¿no? Era más totalmente. estructural que desde el ser. Claro, y Vale. ahora cuando yo ya sé lo que quiero comunicar y además sé la estructura, sé cómo jugar pues con la energía del público, cómo utilizar, por ejemplo, las pausas elocuentes, cómo crear tracción. Claro, ya Tiene tienes otro las sentido. herramientas, sí, es como llevar Ujú. tu mochilita con recursos. Venga, a ver, ¿qué recurso quieres ahora? ¿Quieres este? ¿Quieres este? ¿Quieres el otro? Pero sabiendo que tu historia te pertenece a ti. Y si yo hoy no sé contar mi historia, si yo hoy no me emociona, no sé resignificar el valor que tiene mi historia, ¿cómo voy a comunicar y conectar con el público si no me atrevo a verme por dentro y dar luz a aquellas zonas que Y están realmente es la oscuras? base de la venta, ¿no? Porque al final es como comunicamos, es como generamos confianza y seguridad. Así es que la comunicación para mí es un básico. Comunicamos, somos comunicación, Sí. somos energía y por tanto somos aquello que expresamos. Así que, y comunicar está en todo. A veces buscamos siempre, me ha pasado con alumnas, ¿no? Que dicen, no, mira, Mm. es que yo quiero transformar vidas y llenar escenarios. Y yo decía, sí, sí, te entiendo, pero el primer escenario es el tuyo. Así es. ¿Cómo te hablas a ti? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de tu voz? ¿Cuál es ese diálogo interno? Es la comunicación intrapersonal. Y luego vamos a la interpersonal. Pero si yo no me hablo bien, si yo me juzgo, yo me critico, yo me boicoteo, ¿qué le voy a decir al mundo? Entonces no hay una coherencia.
Por tanto, la comunicación, sí para las masas, sí para impactar con nuestro mensaje de uno a muchos, por supuesto. Mira, gracias a este programa podemos impactar y llegar a muchos lugares. Sí, sí. Sin embargo, el escenario primero tiene que ser el tuyo y en principio tu entorno más cercano. Y cualquier escenario es válido para sacar tu voz. A veces siempre se busca como "Guau, el gran escenario, ¿no? El teatro, ¿no? Yo era así. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta, Ruth? Que eso llegará. El wow, ¿no? Sí, pero primero impactar en la vida de una persona. Si yo soy capaz hoy de impactar, de transformar la vida de una persona, ya vendrán más. Porque una palabra nos puede transformar o nos puede someter. Tenemos una gran responsabilidad las personas que nos dedicamos a este arte Estoy de de acuerdo. comunicar cualquier habilidad, cualquier trabajo. Esa comunicación primero empieza en ti y cualquier escenario puede ser tu escenario para brillar. Gracias, Miriam. Bueno, vamos terminando con la entrevista. Tuviéramos más tiempo, sería genial. Me gustaría que nos dejaras algunos inputs tuyos. ¿Dónde vives? Actualmente vivo en Madrid. Sin embargo, yo digo que soy ciudadana del mundo porque cuando pruebas el viajar y el estacionarte en otros lugares, ya tú eres del mundo. Yo ya soy del mundo. Me siento también mexicana, ¿eh? ¿Tu mayor logro? Mi mayor logro sin duda ha sido atreverme a ser yo. Ser valiente y haber salido de esos armarios emocionales, de esas prisiones emocionales, para hoy poder comunicar al mundo mi verdad. ¿Fortalezas? La resiliencia, el optimismo y la capacidad de superación. ¿Debilidades? A veces soy bastante mental todavía y a veces procrastino. ¿Quién no? ¿Qué no? ¿Hobbies? Me apasiona bailar, cantar, viajar, tocar el ukelele. Genial. ¿Objetivos? Mi objetivo es transformar la vida de muchas personas a través de la poesía, a través de mi mensaje, generar un impacto positivo en la sociedad y que muchas emprendedoras y emprendedores también se atrevan a ser ellos mismos y pueda acompañarles en este arte de desanudar su voz y comunicar con impacto. ¿Felicidad? Fe, fuerza espiritual para dar, ¿Éxito? ser fiel a mí misma. ¿Amor? Primero el propio y luego el compartido. ¿Espiritualidad? Respirar, agradecer, honrar, dejar ir, ¿Ser empresaria? conquistar el mundo. Muchas gracias, Miriam. Ha sido un placer tenerte. Un honor. Ahora nos Gracias. vamos con este segmento el día de hoy, con muchas ganas de escucharla nuevamente. Muchas gracias, Miriam. Y para toda la comunidad, más voces próximamente. Ha sido un placer tenerte en Voces del Cambio.